Un cordial saludo para todos. En estos momentos vamos a empezar la exposición del tema muestreo por conglomerados, que fue preparado por Luz Adriana Velázquez Londoño, Ana Milena Molina Osorio y Edgar Augusto Echeverri Willes. Listo. ¿Qué es un muestreo por conglomerado? Es una técnica que aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población que representa correctamente el total de la población en relación a las características que queremos medir. Dicho de otro modo, estos grupos contienen toda la variabilidad de la población. Si esto sucede, podemos seleccionar únicamente alguno de estos conglomerados para realizar el estudio. ¿Cuándo se debe utilizar esta técnica? Cuando no existan estratos claramente definidos o bien se está muestreando dentro de ellos, en cuyo caso los estratos se están tratando como si fueran poblaciones. Cuando la población es grande y está conformada por pequeños subconjuntos con las características de un conglomerado. Cuando puede que no se cuente con un marco maestral. Cuando se cuenta con una lista o marco del conglomerado. Cuando las distancias entre las unidades se hacen que se pueda reducir notablemente los costos si en un lugar de acceder a unidades escogidas aleatoriamente en la población se accede al total de las unidades de un conjunto de conglomerados elegidos al azar. Bueno, aquí vemos las características de un conglomerado. Tenemos dentro de un conjunto hay 4 tipos de conglomerados. Se tiene n conglomerados, se obtiene una muestra de n. ¿Cómo hallamos la muestra? Entonces, el tamaño de la población. El tamaño de la población se calcula de la siguiente manera. M sabemos que la mayúscula se refiere a toda la población y M minúscula equivale a cada conglomerado. Listo, el tamaño promedio de los conglomerados de toda la población se calcula. El total de la población sobre el total del conglomerado. Tamaño de la población. Bueno, el promedio del tamaño de los conglomerados se calcula con la siguiente de la siguiente forma, es igual a una sumatoria de 1 sobre n igual a 1 hasta n de m sub i. Selección de la muestra. Si los conglomerados son evidentes, se sigue un proceso aleatorio para su selección. De lo contrario, se selecciona aleatoriamente los elementos a muestrear y después se identifica su conglomerado. En cada conglomerado se obtiene una suma de variables que se va a medir. Este método se trabaja como una suma más que con la media. A la suma de la variable de cada conglomerado se le llamará y sub i. Entonces, ¿cómo estimamos la media? Una vez seleccionados los conglomerados a muestrar, se obtiene cada uno su tamaño m sub i y la suma de las variables que se va a analizar. Nótese que la suma de las variables no es la media. Después se suma cada una de las columnas y se aplica la siguiente ecuación. Entonces tenemos un ejemplo de 6 conglomerados, donde el m sub i pues está ahí en la siguiente columna y el y sub i en la columna que sigue. Simplemente se aplica la primera ecuación, que es la sumatoria de i hasta n de y sub i sobre y hasta n de m sub i. Se hace la división y tenemos pues el valor promedio. Estimación del tamaño de la muestra. Entonces, para realizar los cálculos es necesario encontrar la varianza del total en la muestra, como muestra la siguiente ecuación. Tenemos pues que la sumatoria es igual a 1 hasta n y sub i menos y por m sub i al cuadrado sobre n menos 1. Para el caso anterior tenemos que ese valor da 362.61. Listo, se determina el error máximo que permiten los resultados a este valor, se le llamará B. Las ecuaciones para encontrar el tamaño de la muestra son las siguientes. B al cuadrado por m promedio al cuadrado dividido 4. Y n, que sería el tamaño de la muestra, n que multiplica ss cuadrado por n al cuadrado por d más ss al cuadrado. Este ejemplo sería para el ejemplo anterior. Pues continuando con la misma tabla.
El B es un valor que se estima, pues eso es un valor que se le da a uno para poder realizar el ejercicio. Entonces tenemos que B, para este caso va a ser de 0.4, se le da al cuadrado, se multiplica por el NS dividido 81 al cuadrado, todo dividido 4 y nos da un valor de 31.36 para D. Eso lo aplicamos a la siguiente ecuación y nos da que en este caso el tamaño de la muestra sería de 10.11, pero se aproxima pues a un valor de 11. Listo. Estimación de la proporción. Entonces, para calcular la proporción utilizamos la siguiente ecuación, que es igual a la sumatoria de UI igual a 1 hasta n de A sub I sobre la sumatoria de I igual a 1 hasta n de n sub I, donde A sub I es el número de individuos en el iésimo conglomerado que posee la característica de interés. Las ventajas y desventajas de este método. La principal ventaja de esta técnica es de tipo operativa. Seleccionar un conglomerado a estudiar suele ser más fácil y económico que hacer una muestra aleatoria o sistemática. Esta técnica de muestreo es barata, rápida y fácil. En lugar de realizar un muestreo de todo un país como es el muestreo aleatorio simple, el investigador puede asignar sus recursos limitados a los pocos conglomerados o áreas seleccionadas aleatoriamente cuando se usan por muestras o por conglomerados. En relación con la primera ventaja, el investigador también puede aumentar su tamaño de la muestra con esta técnica, teniendo en cuenta que el investigador solo tendrá que tomar la muestra de una serie de áreas o conglomerados. Puede seleccionar más sujetos ya que son más accesibles. Esta técnica es la menos representativa de la población. La tendencia de los individuos dentro de los conglomerados es tener características similares y con una muestra por conglomerado. Existe la posibilidad de que el investigador pueda tener un conglomerado o sobrerepresentado e irrepresentado que puede sesgar los resultados de estudio. Y como el principal inconveniente al usar este método, corremos un riesgo importante que los conglomerados no sean realmente homogéneos entre ellos. También es una técnica de muestreo probabilístico con una posibilidad de error de muestreo alto. Esto se produce por los conglomerados limitados incluidos en la muestra, dejando una parte importante en la población sin muestrear. Y ya por último, pues vamos a explicar un ejemplo. Bueno, dice, en una planta productora de botes de yogur se desea saber qué proporción de los botes no tienen el pH recomendado. La producción se lleva a cabo a través de 3 máquinas, así que se decidió realizar la prueba por estratos. En la primera máquina, una producción de 1.200 botes, se muestraron 14. En la segunda máquina de 1.300 botes se muestraron 15. Y en la tercera máquina de 1.200 botes se muestraron 14. Cada vez que se obtiene un bote, tiene un pH diferente, se marca con un número. Encontrar el estimado de la proporción con su intervalo de confianza 95% y el tamaño de la muestra necesario para tener un error máximo de 0.1. Todos estos son datos ficticios. Entonces, para facilitar pues el ejemplo, lo que hicimos fue resumirlos en una tablita. Pues las fórmulas ya se habían explicado pues dentro de la exposición, entonces vamos como a resumir más las operaciones. Entonces tenemos que después de llenar la tabla se sabe que la proporción general es de 0.16 y que podemos concluir que la varianza de la proporción es de 0.0031 después de aplicar pues las ecuaciones y resumiendo la tabla pues que se está mostrando en la diapositiva. Y por último tenemos el tamaño de la muestra, teniendo pues en cuenta que B es de 0.1, D es de 0.063, tenemos un tamaño de muestra de 53.19, que se redondea a 54, pero como la muestra original fueron 43 observaciones, es necesario muestrear 11 más. Listo, aquí ya está pues la bibliografía donde se consultó el tema pues que se acabó de exponer y ya, muchas gracias.